Agradezco la invitación que pues, me hace Prometa en la persona de Juan Carlos y el hermano Gordon. Y espero pues que realmente este material sea de beneficio en el sentido de tomar conciencia, no solo con nosotros mismos, sino también para sensibilizarnos y sensibilizar a otras personas. Muchos enfermos terminales ven al acompañante como si fuese un ángel. Y es por eso que coloqué una fotografía allí. Me voy a introducir con eso que ustedes ven allí, una planta de rosa. Fabricio, disculpa, no se ve la diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? Sí, tienes que compartirla. Yo la tengo aquí. Un momentito, por favor. ¿Ahora sí se ve? Sí, sí. Si la puedes colocar como ampliada. Pantalla completa. Ajá, muy bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Les decía que muchos enfermos terminales y no terminales ven a sus acompañantes como si fuesen unos ángeles. Y por eso he colocado allí esta primera diapositiva. Ajá. Y he tomado esta planta de rosa que ustedes ven allí. Es muy significativo por dos razones. Primero, porque las plantas de rosa son comunes en el área de salud y especialmente en el duelo. Pero esa en particular es muy significativa para mí porque es una plantita que estaba moribunda. De hecho, la botaron, la tiraron, y yo la recogí y me la llevé a casa, le di una buena poda y riego, y allí ven ustedes a esta planta de rosa totalmente recuperada. Tan agradecida fue conmigo por el acompañamiento que le hice, que me regaló no una, sino dos rosas y de diferentes colores. No piensen que ahí hay dos plantas, no, es una sola, pero de diferentes colores. Y esto también lo digo porque estamos hablando del reino vegetal y que también es susceptible a enfermedades y también a caer en una enfermedad terminal como casi estuvo ella. Agrológicamente hablando, cuando una planta está en el punto de marchitez permanente, ya está en etapa terminal. Cualquier práctica agrológica que se le haga no tiene ningún resultado porque entra en etapa terminal. La tengo en mi casa y por eso me introduce. No olvidemos que las enfermedades terminales también atacan al reino vegetal y al reino mineral. Bien, ahí vemos el concepto de enfermedad terminal por la Organización Mundial de la Salud. Es aquella que no tiene tratamiento específico curativo
o tampoco tiene la capacidad para retrasar la evolución y por eso conlleva a la muerte. Pero también me parece acertado hacer una diferencia en lo que es la enfermedad terminal y lo que es el final de la vida, que aunque es un poco subjetivo porque depende de las culturas, cada cultura ve el final de la vida de una manera diferente. Sin embargo, el apóstol Santiago se hizo una pregunta en cuanto al final de la vida, ¿qué es nuestra vida? Y se dio él mismo una respuesta diciendo pues que es como, no que es como, sino que es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. David, podemos llegar al final de la vida con buena salud, como es el caso de David, que llegó, dice la palabra de Dios allí en Primera de Crónicas 29-28, que llegó a buena vejez y lleno de días. Aunque fue una persona que estuvo sometida a muchas presiones. El salmista David también dio su apreciación diciendo que recomendó que era mejor ir a donde hay un funeral que a una sala de fiesta, porque cuando nosotros nos acercamos allí al ataúd, vamos a observar a alguien ya sin vida y nos vamos a identificar con él y vamos a poner en el corazón, como dice allí, que no va a pasar mucho tiempo en que vamos a estar en un ataúd como ese, y esto nos lleva a tomar conciencia, a ponerlo en nuestro corazón para cuidar nuestra vida. Y por eso el mismo salmista dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Esto es muy importante a través de la historia, pero considero que más en estos momentos de nuestra sociedad que ha olvidado que va a morir, y no solamente ha olvidado que va a morir, sino que no quiere morir, incluyendo a los cristianos. Hay un médico mexicano, el doctor Job Bonove, que él se preguntó por qué tantas enfermedades si fisiológicamente el cuerpo está en capacidad de sanarse. Y ha llegado a muy buenas conclusiones, y una de ellas es que todos los médicos, pero específicamente él, reconocen que ellos no atienden enfermedades, sino a enfermos. Todo esto nos lleva a meditar al respecto, ¿no? A mí me llama la atención que Prometa, y por eso me he identificado mucho con los que están diseñando la maestría en acompañamiento y consejería, sino que también me encontré que en el curso de formación ministerial tienen un curso que se denomina el cuidado a sí mismo. Eso me llamó la atención porque hay una necesidad realmente de tomar conciencia de que debemos cuidarnos a nosotros mismos. El mismo salmista se preguntó, ¿quién comerá y se cuidará mejor que yo? Y de modo pues que tenemos la responsabilidad de velar por nuestra salud. Bueno, a alguien le dieron el diagnóstico de cáncer y dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross que esa persona, cuando recibe ese diagnóstico, la mayoría de ellos pasan por un proceso. El primero es que lo niega. No puede ser. Eso no, yo no tengo cáncer. Tiene que ser que se equivocaron. Luego pasa a una segunda etapa, que es la ira, y no quiere en ese momento que nadie le hable. Está disgustado, una rabia. Luego, una tercera etapa, que es la negociación. Comienza a negociar con la familia generalmente y especialmente con Dios. Si tú me sanas, yo te prometo que te voy a obedecer,
te prometo que voy a ser mejor padre, mejor esposo, una negociación. Y luego pasa a la etapa de depresión. Esa etapa es la que es un potencial para entrar al estado terminal, porque su sistema inmunológico pasa a estar por debajo del poder de un mosquito. Es decir, que si lo pica un mosquito hace desastre porque no tiene defensas. Allí es donde pasa generalmente a la etapa terminal. Y por último, acepta. Bueno, de algo me voy a morir. Ya cuando tenemos el diagnóstico de enfermedad terminal, hay dos formas de abordarlo. Uno es a través de un equipo multiprofesional, y allí lo define también la Organización Mundial de la Salud, que es el cuidado paliativo. El cuidado paliativo es la atención integral a pacientes y familiares por un equipo multiprofesional cuando la enfermedad no responde a tratamientos curativos y la expectativa de vida es corta. La palabra paliativa deriva del vocablo latino pallium, que significa manta o cubierta. Es decir, que cuando la enfermedad no puede ser curada, los síntomas son entonces tapados o cubiertos con tratamientos específicos para controlar el dolor físico, el dolor mental, el dolor social y el dolor espiritual. Allí estamos observando que una persona con cáncer, y más que en etapa terminal, pues pasa por eso, por varios dolores. Las personas en etapa terminal y conjuntamente con su familia que han considerado la eutanasia han cambiado de opinión al enterarse de los cuidados paliativos. La otra forma de atender a un enfermo terminal es solo, si no hay el equipo, porque por A o por B no se ha podido conformar, pues entonces se puede la persona atenderlo, perdón, en la medida de sus posibilidades y también con sus competencias, por supuesto. Un ejemplo de ello es el de la doctora Cicely Sander, que ella estaba en un hospital allí en Londres como voluntaria, siempre atendiendo enfermos terminales. Se encuentra con un judío llamado David Tasma, que estaba muriendo de cáncer y se dedica a él. Ya en sus últimos días, ella le hace una pregunta. Mira, David, en estos momentos que tú sabes que ya vas a morir, ¿qué es lo que tú más deseas? ¿Qué es lo que realmente más quisiera para un momento como este? Y él le contesta, bueno, esto que estás haciendo tú, este acompañamiento, que me hagan sentir que yo, a pesar de que me estoy muriendo, soy importante, que a pesar de que me estoy muriendo, tengo dignidad y que soy importante para alguien, especialmente para mi familia. Bueno, eso la estimuló más a ella a trabajar. Se graduó de médico, comenzó a elaborar literatura de medicina paliativa. Esa literatura llegó a Estados Unidos y comenzó el gran movimiento de hospicio y de medicina paliativa en Estados Unidos. Pero hay algo que a ella no le gustaba. O sea, esos equipos les faltaba algo, y eran las competencias. Entonces, ella estuvo una experiencia espiritual muy de cerca con el Señor, se convirtió al Señor, y entonces, con parte del dinero que le dejó David Tasma, hizo una campaña
y entonces fundó el Hospital San Christopher, allí en Bender, una ciudad cercana a Londres, en el 1918, y ya por más de cientos tantos años todavía permanece ese hospital allí, específicamente para enfermos terminales y con enfermedades degenerativas oncológicas. Pero ella hizo mucho hincapié de que ese equipo estuviese dotado de los valores éticos, morales y espirituales que son indispensables para atender, para acompañar a un enfermo. ¿Cómo llegué yo a atender enfermos terminales? Bueno, sucedió cuando estábamos terminando la maestría, se me acerca el director y que el doctor Esteban Montilla y me dice: Fabricio, te voy a dar el tema para tu tesis de grado. Tú la vas a hacer en medicina paliativa. Yo lo miro y le digo: querrás decir medicina alternativa. No, paliativa, después hablamos. Porque en realidad en Venezuela no se oía nada sobre medicina paliativa, y últimamente es que se han hecho algunos ensayos. Y lo otro es que a nosotros nos daba clase allí un médico psiquiatra, el doctor Osvaldo Nava, que era director del Hospital Universitario J.M. Casarramos de Acarigua. Y entonces él oyó y vio la ponencia que yo hice de la maestría allí, de la tesis de grado. Le llamó la atención y me dijo: tú te vas conmigo para Acarigua. Y como yo vivía cerca, en Barquisimeto, entonces él estuvo muy interesado en ver qué experiencia podríamos tener atendiendo a los enfermos terminales y ver la posibilidad de crear allí en el hospital la unidad de medicina paliativa. Realmente no fue posible, no nos aprobaron el personal para ello, el personal profesional, ni el médico, ni el psicólogo, o sea, las personas que necesitábamos allí para ello. Aunque esta persona, el doctor Esteban Montilla, se los iba a llevar a Estados Unidos para prepararlos allá y luego formar la unidad. No fue posible. Entonces yo continué allí trabajando con los enfermos terminales, no desde el 2004 al 2005, sino todo el año 2004 y todo el año 2005. Allí atendí 55 pacientes oncológicos y 16 con SIDA, y con todos ellos tuve unas experiencias muy particulares, pero he tomado estos tres como una muestra para hablarles de ellos, porque me tocó asumirlo como si realmente fuese, porque fueron abandonados, un familiar para ellos. Les hablo primeramente de, vamos a llamarla Manuela Gómez Terán. No le coloco el nombre por respeto a sus familiares. Ella tenía SIDA, la atendí por 3 días. En el día 15, pues pude observar que ella allí estaba retorciéndose del dolor, la espalda la tenía calcinada por el escáner allí, la sábana, la cama. En el segundo día aparece la hija, una hija de ella. No quiso entrar a donde estaba su mamá, sino que esperó que yo saliera, y luego me llama y me dice: doctor, porque me decían doctor aunque yo no soy doctor, ¿por qué no le dan algo a mi mamá para que se muera rápido y no sufra? Dice. Yo la llamo y le digo: hija, lo que pasa es que el medicamento que ella necesita no lo tenemos en el hospital, lo tienes tú. ¿Cómo que lo tengo yo? Sí, ella necesita ahora que un familiar, un ser querido como tú, que eres su hija, se acerque
y la acompañe y le hagas a ella entender que es importante para ti. Me miró de arriba abajo y salió, no la vi más. Al día siguiente, el día 17, la consigo en las mismas condiciones, con mucho dolor. Yo poco a poco me la voy levantando y la logro sentar y me la coloco acá en mi regazo. Colocarla en mi regazo y ella dejar de quejarse fueron dos cosas iguales. Es como si le hubiese inyectado un opio muy fuerte allí y no solo dejó de quejarse, sino que más o menos lo tuve allí como un cuarto de hora y se durmió, la acuesto y me quedo allí con ella y a las 2 horas murió. El siguiente paciente, vamos a llamarlo Wilmer Vergara, era un homosexual. En un momento dado voy entrando al hospital y uno de los porteros, que es cristiano, ya me conocía, que yo estaba allí en la sala de aislados con estos pacientes, me llama y me dice, hermano Fabricio, no se le ocurra acercarse por la cama tal de aislado, porque allí hay un testigo de Jehová que rechaza a los evangélicos. A mí me insultó y no quiero que usted tenga la misma experiencia. Yo lo oí, pero yo estaba allí con una misión y siempre fui y me acerqué. Y me sirvió la observación porque yo entré por 3 veces, lo bendecía, le sobaba la cabeza y salía. Así hice por 3 veces, pero la tercera vez que entré, él me agarra de la mano y me dice, ¿por qué usted entra, me bendice y se va? ¿Por qué no se queda un momento más? Y yo le dije, no, con mucho gusto. Mire, allí hay una revista, que era La Atalaya. Allí hay unas historias muy bonitas. ¿Me quiere leer una? Con mucho gusto. Allí la estaba acompañando a él. La única que la acompañara era su abuelita. La abuelita me pasó la revista y le leí una historia. Se quedó dormido, me despedí de su abuelita y me fui. Llegó al día siguiente, soy yo el que le hago una propuesta a él. Y le digo, mira, Wilmer, hay una película que a mí me gusta mucho. Es acerca de Jesús por Mel Gibson. ¿La has visto? No, pero la he oído de ella. Mira, yo tengo una lacto, cuando eso la lacto se le colocaban CD. Si quieres yo la traigo y vemos esa película aquí en la lacto. Ah, bueno, cómo no. La llevé, incluso compré palomitas para comer allí con la abuela, él y conmigo. Esas palomitas estaban prohibidas para él, pero yo le dije a la enfermera, mira, él está en etapa terminal, él ya no interesa lo que coma o no coma. Y entonces vimos la película y luego le presenté el mensaje de Jesucristo y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Al día siguiente, él me hace a mí, me dice, yo quiero que usted me haga un favor, yo ya me voy a morir. Si está a mi alcance, con mucho gusto. Mire, yo amo mucho a mi familia y mi familia vive en un campo de Ospino. Eso es Ospino es yendo de Acarigua hacia Guanare, aproximadamente 1 hora y media. Yo quisiera que usted fuera allá y les dijera que a pesar de que ellos me rechazan porque soy homosexual, que yo los amo mucho. Y yo le prometí que sí le haría ese experimento que me estaba haciendo. Murió y a los 2 días yo tenía mi camioneta, fui hasta allá
hasta Ospino, media hora hacia adentro, preguntando por la familia de Wilmer. Y entonces se me acercaron varios de sus familiares, algunos jóvenes allí, y me miraban de arriba abajo y se burlaban. ¿Y saben por qué se burlaban? Porque ellos pensaban, como nunca me habían visto, pensaban que yo había sido pareja de Wilmer. Eso porque lo oí en uno de ellos. Yo insistí que buscaran a la abuela, que ella me conocía, la buscaron y cuando me vio, no, si es que este es el doctor Fabricio, él nos ha ayudado mucho y bueno, fue algo muy, muy grato para ella y también para mí porque cumplí con el deseo de Wilmer antes de morirse. La tercera persona, Antonio Torres, vamos a llamarlo, también por SIDA, llego allí a la cama donde está y lo consigo no en la cama sino en el suelo, allí titiritando de frío porque no tenía sábana. Como no tenía sábana, yo le dije que para el día siguiente yo le llevaba una y entonces mi esposa tenía un juego de sábana nuevecito y yo a escondida le robé la sábana para llevársela a Antonio, pero también fue porque yo sabía que se la iba a reponer. Pero a este había que colocarle una cobija. Se la llevé y la sorpresa es que el día siguiente lo consigo otra vez sin sábana. Era que uno de sus familiares, que iba allá, una joven, pues decía que esas sábanas se iban a contaminar, porque la gente piensa que uno se contamina atendiendo al paciente con SIDA y no es así. Si hubiese sido así, yo no me coloco a esa joven mujer, pues de unos 35 años era, en mi regazo. Entonces, no sirvió de nada. Y él llega y me dice, mire, doctor, ¿por qué usted no habla allí para que me envíen para la casa? Yo me quiero morir en mi casa. Yo no quiero morir en este hospital. Entonces, bueno, déjame hablar con la enfermera jefe, a ver qué dice. Yo antes fui a su casa y cuando llego a su casa, pues era realmente una vivienda demasiado modesta. Ella, su mamá de unos 80 años, dormiera en una hamaca y allí estaba la camita de él que estaba superpuesta en unos bloques y ellos compartían ese hábitat allí con los perros, con las gallinas, con los gatos. Y por eso cuando le digo a la enfermera que él quiere morir en su casa, la enfermera puso resistencia porque ella me dice, pero si usted mismo me termina de decir que ellos viven en unas condiciones muy caóticas, ¿cómo lo vamos a enviar para su casa? Y yo le digo a ella, sí es cierto, ellos viven en unas condiciones muy caóticas, pero aún así, él se va a sentir mejor, va a morir mejor en su casa al lado de su mamá. Bueno, autorizó y busqué una ambulancia y lo llevamos allá a su casa. Y yo les digo algo, llegar él a su casa y cambiar el semblante fueron dos cosas iguales también. Como si hubiese sanado, pero fue por la alegría de estar allí en el lugar que más bien él deseaba. Ellos eran de una pensioncita que tenía su mamá, que le había dado el Consejo Municipal, de unos 200 bolívares en aquel entonces, y resulta que ella estaba pasando hambre porque el que le cobraba la beca era su hijo, y esta vez no podía hacerlo porque estaba en cama por su cáncer. Y entonces él me dice a mí, ¿usted no podrá hacerme el favor de llevar a mi mamá a ver si
Fui, llevé a su mamá en mi camioneta, fuimos al banco, cobró sus 3 meses que tenía atrasado y eso también pues trajo salud allí, de bienestar para él. Me fui a Barquisimeto y el 7 de diciembre, 2 días después, él murió. Aquí hago una pregunta que es acompañar para qué. Pareciese que esa pregunta estuviese fuera de lugar. ¿Acompañar para qué? Si ya hemos dicho que el acompañamiento es precisamente para hacer todo lo necesario para minimizar los dolores de ese paciente. Pero resulta es que yo soy, ¿verdad?, un pastor, ya cuando yo era un pastor, y los que acompañamos, generalmente acompañamos a este tipo de pacientes, generalmente hemos recibido a Cristo como Salvador. Y es lo que nos capacita para hacer un mejor acompañamiento. Un ejemplo lo vemos allí en Lucas 16, 22 a 23, con el caso del rico y Lázaro. Y dice, aconteció que murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado, oigan bien, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y no dice que fue llevado por los ángeles, solamente dice que fue sepultado y que cuando abrió sus ojos estaba en un lugar de tormento. Entonces, lo que quiere decir que sí se lo llevaron unos ángeles, pero fueron los demonios, los ángeles caídos, que se lo llevaron a ese lugar de tormento. Entonces, quiere decir que nosotros, si tenemos un objetivo principal, que es minimizar los dolores de ese paciente, tenemos uno supremo, que es que el alma de ese paciente se vaya con Jesucristo. Y es lo que nos enseña también el apóstol Pedro en su primera carta, 1:9, nos dice que el objetivo de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Por supuesto que hay que respetar las creencias, porque me encontré pacientes, especialmente uno, por cierto, que cuando yo le fui a hablar de Jesucristo, él me dijo, no, yo quiero que me traigan a mi compadre que es brujo. Y yo salí, hablé con su familia para que le trajese a su compadre brujo, porque su compadre brujo, en el estado en que estaba, le iba a minimizar el dolor espiritual. Entonces, hay que tener eso claro. No es que vamos a obligar a la persona a que tiene que aceptar a Cristo. No, es lo que él decida. Pero yo para ello elaboré un instrumento, es decir, una planilla donde colocaba las actividades que iba a realizar en cada visita que hacía a los que yo estaba acompañando. Y en una de esas columnas coloqué RAC, R-A-C, es decir, recibió a Cristo, y la dividí en dos partes, sí, no, si lo recibió o no lo recibió. Porque el objetivo supremo, es lo que yo considero, que tenemos los cristianos, es llevar a esa persona que al final muera, pero que muera con Cristo, que se lo lleven los ángeles al cielo con Dios, no el otro. Ahora, ¿qué es lo que hace que un acompañante sea competente? ¿Qué es lo que se conoce como competencia? Bueno, yo encuentro sinónimos cuando hablamos de valores, cuando hablamos de sabiduría, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de lo mismo. Y son los valores éticos, morales, que Dios nos dio en su palabra, y que si se practican son nuestra referencia personal, nuestra referencia social y laboral.
como el amor, el respeto, la dignidad, la solidaridad, la voluntad, la diligencia, la paciencia, el dominio propio, discreción, cordura, piedad y un largo etcétera. Los hermanos que han diseñado la maestría en acompañamiento y consejería han identificado 23 competencias, pero hay muchas competencias. Ahora, algo que me impactó en la palabra de Dios es que me encuentro que las competencias son o valores, fue lo primero que Dios creó. Por mucho tiempo yo había creído que lo primero que Dios creó fue el cielo y la tierra, como dice allá Génesis 1:1, pero resulta que Génesis 1:1 dice que creó fue que en el principio creó, no dice que lo primero. Pues me encuentro en Proverbios 8 que lo primero que Dios creó fueron los valores, fueron las competencias. Allí dice, en el 8:26-30 dice, no había hecho Dios la tierra, cuando formaba los cielos, allí estaba yo con él, ordenándolo todo. Está hablando la sabiduría o la competencia o los valores de una manera personificada. El apóstol Pablo, con respecto a las competencias, nos dice exactamente de dónde viene. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestras competencias provienen de Dios. 2 Corintios 3, del 5-6. Nuestras competencias provienen de Dios y son las que nos capacitan para ello. El conocimiento académico no nos capacita para acompañar, pero sí nos fortalece las competencias que Dios nos ha dado. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo un doctor, un médico, que se llama el doctor Ramón Carusí. Él desde pequeño quiso ser médico, logró ser médico, se graduó con, él es venezolano, con una médico colombiana, y Dios le dio un ministerio, que es el ministerio del ayuno. Acuérdense que los médicos no son muy solidarios con el ayuno, pero estamos hablando de un médico ahora cristiano. Y en una de sus conferencias que yo tuve la bendición de asistir, él dijo algo como esto. Antes era yo médico y por añadidura ministro. Ahora soy ministro y por añadidura médico. Muchas gracias. Yo espero que con estas información nos ayude a sensibilizarnos más nosotros, primero a cuidarnos a nosotros mismos y para estar en capacidad de acompañar a la gente que sufre, no solamente al enfermo terminal. Recuérdense que estamos en los últimos días. La palabra nos dice que vendrán tiempos difíciles y la gente sufre, de una u otra manera sufre. Y los más llamados, equipados, acondicionados, que tenemos las competencias para ellos, somos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Muchas gracias y que Dios les bendiga.